Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas, sus familias, sus hogares. Este es su espacio Mundo Cristiano, es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat número 86 en la ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y como cada jueves tenemos nuestra sección pastoral. Pero vamos a hacer un paréntesis porque este mes para nosotros, sobre todo los protestantes, protestante es el término usado por la Iglesia Católica para referirse a todos los que no apoyaron o los que apoyaron la reforma de Lutero y luego Calvino siguió con esta misma reforma y todos los que se fueron del lado de Lutero. Entonces la iglesia, de alguna manera, para llamarlo, le llamó ellos dicen nuestros hermanos separados o dicen los protestantes, pero no es un término que usamos entre nosotros, sino que entre nosotros usamos la palabra hermanos, así como la Biblia lo señala. Así que estamos aquí y vamos a hablar, por eso decía que este mes es tan importante para nosotros, porque este es el mes de la Biblia. Este es el mes de la Biblia, así que durante todo el mes, todos los programas aquí van a estar hablando sobre la palabra del Señor, y hoy yo voy a hablar sobre la importancia de la Biblia, no solo para nuestras vidas, sino la importancia de la Biblia en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Y qué dijeron algunos grandes hombres sobre la palabra de Dios? Sobre este manual tan maravilloso que se llama la palabra de Dios. Gracias a todos los que están conectados en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y aquellos que están escuchándonos por Radio Ven, la voz evangélica nacional, en la 105.5 FM para La Romana, para el este del país, y en las 92.9 para el sur. Saludo a la gente de San Juan de la Maguana y Barahona, que también hemos recibido sintonía desde allá. Bien, déjeme recordarle que nuestros servicios están siendo los martes a las 7 de la noche, tenemos verdades bíblicas. El martes trabajamos un tema tremendo, amados hermanos, un tema tremendo sobre la resurrección de los muertos y la venida de Cristo, y el próximo martes continuaremos ahí. El jueves nuestro servicio de alabanza, y el domingo nuestra escuela bíblica a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracia. Bien. La Biblia, ¿qué es la Biblia realmente? ¿Cómo llega a ser este libro tan importante para la vida de la gente, de tanta gente alrededor del mundo? Y aquellos que no la aman, por lo menos la saben para criticarla, porque se vuelve un libro tan codiciado, pero también tan contradictor. Todo el que no ama a Dios, todo el que no acepta que Dios es real, entonces usa la Biblia como base para probar la no existencia de Dios. Y esto también conlleva un serio problema. La Biblia es un conjunto de libros que fueron aprobados en el canon. Yo voy a hablar del canon ahora, en el canon judeo-cristiano. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la traducción adoptada, es bueno entender eso, y mejor dicho que en el canon hebreo, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, no hay mucha diferencia entre los libros utilizados. Donde más puntos de convergencia hay es en el Nuevo Testamento, ¿ok? La palabra Biblia viene del vocablo agia, vocablo griego agia, que traduce al latín biblion, que habla de los libros. Así que la Biblia significa los libros y consta de 66 libros en la Biblia que casi todos utilizamos. 40 fueron escritas por 40 hombres aproximadamente en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, y aproximadamente 1000 años. Los textos judíos se conocen como el Tanaj, T-A-N-A-J. Al principio era T-A-N-A-K. Lo que pasa es que en el hebreo la K se
se pronuncia como J. ¿Ok? Es lo mismo que la palabra Hem, que aunque se escribe Chem o Kem, se pronuncia Hem, esto habla de la misericordia. Pero bien, el Taná está compuesto por 3 partes. La primera parte es la Torá, que habla de los libros de la ley, los 5 libros de la ley. La segunda parte es el Nevín, que habla de los profetas, de ahí donde viene la palabra Neví, que es profeta. Y la tercera es el Ketubín, que son los otros escritos. Los otros escritos, y esto incluye los salmos, los proverbios, el libro de Job también, que se ve como un libro, que son libros históricos, los libros históricos, y también el libro de Daniel cae en el Ketubín, y usted podrá decir, pero Daniel es de los profetas, sí, pero como no se escribió en Jerusalén, entonces lo ven como otro escrito, ¿ok? No lo ven como un libro profético, sino como otro escrito. Eso es lo que compone el Antiguo Testamento, los textos sagrados judíos se le llama a esto. Ya en el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, hubo más complicaciones. Oí a alguien hablar de que el canon del Nuevo Testamento fue como respuesta a hombres que se levantaron en contra de la iglesia, al maniqueísmo, se levantó, no tengo el dato aquí, pero sí, fue hombres que se levantaron en contra de eso. Entonces la iglesia, como respuesta a todo eso, empieza a trabajar en el canon. Y la primera vez que se habló del canon, o que se aprobó el canon, fue en el año 393 en el concilio de Hipona, y luego se rectificó en el año 397 en el concilio de Cartago. Concilio de Hipona 393, anote esa fecha, Concilio de Cartago 397, y se reconfirma una vez más en abril del 1546 en el Concilio de Trento, aprobándose allí. En esa ocasión se aprobaron 73 libros. 73 libros, que es lo que tiene la Biblia Dios habla hoy, al día de hoy, que es la versión usada por los católicos, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces ahí en la Biblia católica se introducen libros como Judith, como Tobías, Primera y Segunda de Macabeo, aunque Macabeo tiene 4 libros, allí solamente lo dividieron en 2, está el libro de Sabiduría, de Eclesiástico y de Baruch, aparte de unos fragmentos agregados al libro de Daniel. Y estos libros son los que se le conocen como deuterocanónicos, que fueron también aceptados por el judaísmo, pero no fueron aceptados, no fueron aceptados ni por los judíos, ni fueron aceptados por los protestantes. Por eso la Iglesia Católica, aunque los aprobó, los judíos no lo aceptaron, ni los protestantes tampoco. Aunque en diversos cismas, en diversas divisiones de la Iglesia, como el gran cisma del Oriente, allí sí se aceptó estos libros. Y algunas iglesias orientales, que son una iglesia dividida de la Iglesia Católica, acepta estos libros. La primera traducción que hubo de la Biblia fue la Septuaginta, que fue antes de Jesucristo, aproximadamente 200 años antes de Cristo, y luego hubo una traducción que fue del griego vulgar, del griego koiné, al latín. Esta se llamó la Vulgata Latina. Alguien me preguntaba, pastor, ¿pero por qué se le llama griego koiné? Tiene una diferencia el koiné con el clásico. Cada vez que hablamos de cómo se transcribe en el griego, prácticamente nos estamos refiriendo al koiné. La palabra koiné quiere decir común, y fue el idioma que los griegos con Alejandro Magno empezaron a exportar desde Grecia para todo el mundo. Así que todo el mundo hablaba ese griego común, ese griego koiné, así se le llama. Por eso la Biblia fue escrita en ese griego, o el Nuevo Testamento fue escrito en ese griego koiné, y la primera traducción, que fue la Septuaginta, del hebreo al griego, fue traducido no al griego clásico, porque solamente la gente de estirpe en el siglo I hablaba griego clásico, sino que la mayoría del mundo hablaba el koiné.
Entonces es importante recordar este punto. A esa persona yo le expliqué esto mismo. La palabra de Dios incluso nos muestra la importancia de ella misma. Pablo, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es bueno entender que cuando Pablo escribe esto, no existía todavía el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, se refería a los libros aprobados del Antiguo Testamento, a la Tanaj, que acabo de mencionar, la Torá, el Nevím y el Ketubín. Entonces, a esto se refería Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Por qué la palabra de Dios es tan importante? La palabra de Dios es importante porque, número uno, nos da la revelación de Jesucristo. Número dos, porque sin ella no conoceríamos al Espíritu Santo. Sin la palabra no conoceríamos al Espíritu Santo. Porque ella, número tres, nos anima a amar a Dios. Y número cuatro, porque nos muestra que debemos amar a nuestro prójimo. Aquí les di 4 argumentos válidos. Nos da la revelación de Jesucristo, por ella conocemos al Espíritu Santo, porque ella nos anima a amar a Dios y porque ella nos enseña a amar a nuestro prójimo. Salmos 33, 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra de Dios también tiene una singularidad inevitable, incuestionable. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante más que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Hebreos 4:12 dice esto, está diciendo la palabra de Dios es viva, es decir, en la palabra de Dios se encuentra la vida de Dios. Y no solo es viva, es eficaz, quiere decir que hace lo que fue creada, lo que fue enviada a hacer. La palabra de Dios hace lo que fue enviada a hacer. Por eso la Escritura dice que no regresará a él vacía, sino que la palabra volverá a Dios haciendo lo que fue enviada a hacer. Entonces, ¿dónde está la relevancia? ¿Dónde está la singularidad de eso? No importa quién hable la palabra de Dios hace el trabajo que fue enviada a hacer. No importa la persona, porque aquí lo importante no es el que habla la palabra de Dios, sino la propia palabra de Dios. Quiero que me entiendan en este aspecto. Lo importante no es quién la habla, sino la propia palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. El que la habla puede ser un pecador, puede ser un borracho, puede ser un hombre que incluso no crea en Dios. Y cuando es soltada la palabra, ese que no cree en Dios, él está haciendo su trabajo y cree que está haciendo algo bueno, pero el que le escucha y cree a esa palabra, entonces habrá vida eterna. Mire cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque no depende del predicador, sino que la vida de Dios está en su palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos que la Biblia es singular? Por lo siguiente, mire, es única en su continuidad. ¿A qué nos referimos con que la Biblia es única? Cuando hablamos de que algo es singular, es que es único. No hay nada parecido a ello, no hay nada igual. Entonces, la Biblia es singular, es única porque es única en su continuidad. ¿A qué me refiero con su continuidad? A lo siguiente. Fue escrita durante más de 1600 años. El texto que nosotros tenemos hoy, que decimos es la palabra de Dios, hubo un intervalo desde el primer escritor, que es Moisés, hasta el último escritor, que fue Juan.
hubo un intervalo de aproximadamente 1600 años, alrededor de 60 generaciones, más de 40 autores de todas las profesiones y oficios, desde reyes hasta campesinos, en diferentes lugares, en diferentes épocas, bajo diferentes estados de ánimos. Hombres felices escribieron como David y hombres tristes como Jeremías también escribieron. Escrita en 3 continentes. ¡Wow! Escrita en 3 idiomas, llena de sabiduría y controversia. Pregúntese usted, ¿qué otro libro cumple con esa ley de continuidad? Ningún otro en la existencia. Es única en su circulación. Escuche bien, ha sido el libro más impreso en el mundo entero. Es el libro más vendido en el mundo. Sin duda es la obra cumbre de la literatura universal. Diariamente, más de 35,000 ejemplares impresos alrededor del mundo. Informa la revista The New Yorker. Dice, el libro más vendido en el año, todos los años, es la Biblia. ¿Qué otro libro se vende como la Biblia? No hay, no existe. Todos los años se venden más de 6,000 millones de copias de la Biblia. Esto no certifica que sea la palabra de Dios. Nosotros con decir que es el libro más vendido, no estamos certificando que es la palabra de Dios, pero sí es única, porque ningún otro libro circula más que la palabra de Dios. Es única en su traducción. Fue el primer libro traducido, la Septuaginta, en el año 250 a.C. Ha sido el libro más traducido en todo el mundo. Para el año 1966, la Biblia se había traducido a 1,280 idiomas y dialectos en el mundo. Mire esto, 1,280 idiomas y dialectos en el mundo. La Biblia es única en su especie en cuanto a traducciones se refiere. Es única en su supervivencia. Ha supervivido a través del tiempo, ha supervivido a través de las persecuciones, a través de las críticas, a través de los embates, a través del agua, del fuego. Es única en sus enseñanzas, tiene historias, tiene profecía, tiene enseñanzas personales, tiene grandes personalidades. La Biblia es única en su influencia en la literatura. Por ejemplo, ¿cuántos autores y libros se han inspirado en la palabra de Dios? Pregúntese esa, ¿cuántos? Bueno, déjeme contarle algunos. Por ejemplo, dijo un gran escritor, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene el poder único que conquista todo lo que se le opone. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte, que fue emperador francés del siglo XIX. Isaac Newton dijo, que era un físico inglés del siglo XVIII, dijo, la Biblia posee más evidencia acerca de su autenticidad que cualquier historia profana. Abraham Lincoln dijo, al procurar leer la Biblia, uso mi tiempo muy bien. Acepto yo todo lo que pueda entender de este libro por medio de la razón y después tomo el resto por fe. Haciendo esto, soy un mejor hombre mientras viva y al llegar la hora de mi muerte, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien del Salvador del mundo que nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Lo dijo Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Benjamin Franklin dijo, la Biblia es la única certidumbre para esta vida. La Biblia hace la mejor gente del mundo, dijo Thomas Jefferson, también presidente de los Estados Unidos. La mayoría de las personas le preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Y esto lo dijo el escritor Mark Twain, escritor de Huckleberry Finn. Tremendo.
La Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Eso lo dijo la escritora Gabriela Mistral. Todo lo que soy lo debo a Jesucristo, que se me ha revelado en su libro divino. Un escritor llamado David Livingstone. Tu palabra no muere. Tu palabra no muere, nunca muere porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma y la vida no vive, sino que vivifica. Eso lo dijo el escritor Miguel de Unamuno. Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, dijo: un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. Y ahí donde surge la pregunta, mis amados. Por eso hablamos de que la Biblia es singular, es única, no hay otro libro como la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, se está refiriendo a esa singularidad de la palabra. Y hoy podemos entenderlo más que nadie, cuando le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y permítame tomar estos minutos para aclarar esto. Primero le dice, es inspirada, es decir, Dios sopló en ella, Dios puso su respiro en ella. Aunque los hombres estaban escribiendo, estaban con la mente en Dios y fue como si Dios le estuviera soplando, le estuviera dictando la palabra. Y dice, y es útil para enseñar, y esto habla de instruir con doctrina. La palabra que usa aquí es didascalia, de donde viene maestro o enseñanza. Entonces la palabra es útil para enseñar doctrina, para instruir. Dice, número 2, es útil para redarguir, y la palabra que usa aquí es elegeos, que quiere decir convencer mediante evidencia, convencer mediante pruebas. Es decir, la palabra de Dios, al momento de exponerla, nosotros podemos exponer las pruebas que ella misma certifica que están en la naturaleza, como Pablo escribe en los Romanos. La naturaleza misma. La naturaleza es el reflejo visible de lo invisible. Dice también, es útil para corregir, y corregir aquí la palabra que usa quiere decir rectificar, reconstruir, enderezar desde el fundamento. La palabra de Dios es la única que puede enderezar los entuertos y las torceduras de la humanidad. El hombre ha querido separarse de Dios, pero no hay manera de que vuelva otra vez a su estado natural si no es por la palabra de Dios. Por eso hablamos de la importancia de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Útil para corregir, útil para instruir, y la palabra aquí es paideia, que quiere decir entrenar. La Biblia es el único manual, la única certidumbre en este mundo que sirve para entrenar, que sirve para hacer referencia al carácter del hombre, porque aquí cuando habla de instruir, lo que hace es referencia al carácter. La única que puede enderezar el carácter, enderezar lo que es el ser humano que se ha torcido, es la palabra de Dios. En el capítulo 2, en este capítulo 2, el versículo 17 de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, Pablo concluye con Timoteo diciéndole, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y aquí la palabra perfecto es artios, que quiere decir maduro, íntegro, completo. ¿Perfecto para qué? Enteramente preparado para hacer la buena obra, y es para que tengas un comportamiento estable. Entonces, ¿qué resumimos? La Biblia es lo que Dios nos ha entregado, el regalo que Dios nos ha entregado por su inspiración para que nosotros caminemos, para que nosotros nos comportemos, para que tengamos la característica y mirar al mundo de frente, con el pecho en alto, con la frente en alto, saber que lo que hemos caminado, lo hemos caminado bien para la gloria de Dios. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos.